Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El gobierno destapó sus cartas para que los colombianos paguen impuestos en el marco de la Asamblea de la ANDI en Cartagena. Vamos a regresar con nuestro director Juan Roberto Vargas y Víctor Grosso. ¿Qué es lo último, Juan? Víctor. Don Juan Diego, muy buenas tardes. Sí, señor, esa es la frase tal vez que resume lo que ha pasado esta mañana en la instalación de la Asamblea Anual de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios Colombianos. Y Víctor, nuestro hombre de las cifras en Blue Radio y Noticias Caracol, nos va a ayudar a los televidentes a entender el alcance de esos anuncios que ha hecho el ministro Carrasquilla. Ha destapado, como dice Juan Diego, las cartas en materia de impuestos y en un tema fundamental para los colombianos, en materia de pensiones. ¿Cómo es eso de eliminar subsidios? Dice el ministro, hay que recortar subsidios en materia de pensiones. Víctor. Juan Roberto, televidentes, buenas tardes. Pues dice el nuevo gobierno a través del ministro de Hacienda que el país necesita reformas con urgencia para estabilizar las finanzas públicas, entre ellas reforma tributaria y entre ellas un apretón en los gastos. Dentro del apretón presupuestal en los gastos está el tema de las pensiones, que recuerde usted, siempre se ha hablado que están en crisis, que hay una bomba pensional, que ese sistema se puede quebrar en cualquier momento y le van a poner un tate quieto al tema de los subsidios que hay en las pensiones. En ese momento, los colombianos, las empresas y las personas del común pagamos cerca de 140 billones de pesos al año en impuestos y cerca de 14 o 15 billones de pesos de toda esa plata que pagamos 10%, se van a subsidiar pensiones y a eso es lo que le quieren poner mucha atención, mucho cuidado. Pues Víctor y televidentes, escuchemos lo que ha dicho el ministro Alberto Carrasquilla sobre ese tema, el anuncio del recorte drástico, dice él, en materia de subsidios a las pensiones. En primer lugar, el tema de los subsidios. Estamos estudiando una racionalización de los subsidios, empezando por los pensionales. Estamos analizando las muchas muy buenas propuestas que hay en materia de reforma pensional, todas las cuales incluyen un recorte drástico, unas más drásticas que otras, de todos esos subsidios. Les recuerdo la cifra. En el presupuesto del año 2019, cuyo subyacente, digamos, son los impuestos que ustedes están pagando, más o menos por unos 140 billones, 38 son para mesadas pensionales, de esos 38 los cálculos, por ejemplo, de Sergio Clavijo, quien ha hecho los cálculos con mucho más cuidado que yo, es que más de la mitad, más de 15, 16 billones son subsidios puros. Eso que está diciendo el ministro Víctor, para claridad de nuestros televidentes, ¿qué implica en plata blanca? Una persona que está pensionada, si el Estado le subsidia parte de esa pensión, ¿se la quitan si es, por ejemplo, derecho adquirido? No hay mayores detalles desde el gobierno todavía, falta que se presente esa reforma pensional, pero muchos colombianos reciben subsidios a través de las pensiones, están los maestros, hay personas con bajos ingresos, pero sobre todo, Juan Roberto, y eso sí lo dijo el ministro, aquellas personas que reciben una pensión muy alta y parte de esa pensión es subsidiada. Que la terminamos pagando todos. Con nuestros impuestos. Pues muy bien, sobre ese tema hemos querido hacer un análisis, un contexto de eso que menciona Víctor, el tema de las pensiones en Colombia y la famosa bomba pensional. Henry González nos preparó el siguiente informe. Carlos Lemus, contratista de construcción, 60 años de edad, 40 de trabajo y solo 4 años cotizados al sistema pensional, no tiene esperanzas de pensionarse. Crítico, sí, porque no trabaja y no tiene pensión. Juan Vanegas, taxista, 39 años de edad, 20 de trabajo, cotiza regularmente al sistema, pero ve lejana la posibilidad de alcanzar una pensión. Va a haber reforma y con esa reforma pensional, pues obviamente más se va a incrementar el tiempo de espera para la pensión. En Colombia hay 22,6 millones de personas trabajando, pero solo 15 millones afiliadas al sistema pensional. De estos, solo 9 millones hacen aportes con alguna frecuencia y 6 millones que no aportan. Todo por este fenómeno llamado la informalidad laboral. Que es un poco más de el 50% de la población trabajadora que nunca cotiza. La gran mayoría de afiliados aportan no las 52 semanas del año, sino en promedio 17 semanas al año. La gran mayoría de colombianos no tienen hoy ninguna garantía de pensión. El drama es peor para las mujeres. Solamente una de cada 10 mujeres que están cotizando van a alcanzar las semanas para pensionarse, mientras que los hombres, 3 de cada 10 personas van a obtener una pensión. Pero hay más preocupaciones. El 75% de pensionados sacan apenas un salario mínimo de pensión. El restante 25% obtienen mesadas medianas o altas. Y ni unos ni otros cotizan lo que verdaderamente se requiere para esa pensión. No tiene sentido que uno ahorre
el 13% de su salario durante 25 años y después reciba durante otros 25 años el 65% de el salario que ahorró. Esa diferencia la subsidian todos los colombianos vía impuestos y asciende a 40 billones de pesos anuales. Eso hace que el sistema, digamos, público pues no es autofinanciado, ¿cierto? Entonces, digamos, no es autosostenible. Y los fondos privados generan apatía entre muchas personas. Precisamente por ese gran diferencial que hay entre las pensiones que se obtienen respecto al sistema público. Lo que está en juego en Colombia es la subsistencia de millones de personas que están llegando a la tercera edad y de no hacerse nada, en el futuro la situación será mucho más dramática. Por eso para el gobierno la reforma pensional es impostergable, comenzando por buscar mayor cobertura como se anunció desde la campaña. Que haya más cotizantes a partir de la formalización laboral. Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no parecen partidarios de subir la edad de pensión como muchos proponen, pero desde campaña vienen hablando de focalizar los subsidios en los más vulnerables, eliminando distorsiones y competencias innecesarias entre el régimen de prima media y el de ahorro individual.